Hola a todos, muy buenas tardes. Y en primer lugar, muchas gracias a Alde por haber organizado este seminario, que yo creo que va a ser bastante interesante y productivo para todos. El webinar en cuestión, este seminario, titulado ¿Qué cualidades debe tener un Key Account Manager? Vamos a tratar varios temas acerca de la figura del Key Account Manager. Pero bueno, lo primero, me gustaría hacer una presentación, ¿vale? Yo estoy en la negociación, no como pasa que en el otro lado. Soy el responsable de compras de una empresa de cosmética con presencia en toda Europa y he pasado por diferentes puestos en mi trayectoria profesional, todos relacionados con la negociación, muchos en el área comercial. Además, bueno, estoy muy especializado pues, con diferentes másters y posgrados en las áreas comerciales, dirección de marketing y negociación en general. Compatibilizo además mi principal actividad pues, con formación, acudiendo a diferentes charlas, formaciones, seminarios, ¿no? Ya que me gusta mucho acercar la realidad del mundo empresarial a la teoría académica, que yo creo que es muy importante, ¿no? Ese contacto y que, bueno, como vemos ahora, EALDE lo está consiguiendo a través de estos webinars. Los objetivos que me he planteado con este seminario es que al final salgamos todos con tres ideas muy claves. Uno es conocer bien la figura del Key Account Manager, conocer los clientes estratégicos, cómo diferenciarlos y tercero, las habilidades a desarrollar en este puesto. Aquí vemos un poco la estructura. Lo vamos a estructurar en tres grandes bloques y un último que será de dudas y preguntas que al final las leeremos y las responderé durante el seminario. Me han dicho que no, bueno, que al final la estructura va a ser la de primero la presentación del seminario y luego responderemos a las preguntas. El primer punto, que es muy importante, será la gestación del Key Account Management, es decir, de dónde sale la gestión de las grandes cuentas. Ver un poco el origen, que al final pasará a la figura del Key Account Manager en los organigramas empresariales y dentro del área comercial. Luego veremos también la figura, sus roles y habilidades y competencias que tiene que tener esta figura y luego un poco de metodología de trabajo y del plan account, ¿no? de la plan o el plan de cuentas. Bueno, pues si os parece, nos metemos en materia. Lo primero es ver la relación de las grandes cuentas, ¿no? La relación de las grandes cuentas, cuando decimos grande, siempre viene complejo. Y complejo es derivado a que tiene una comunicación diferente, es decir, la manera que nos comunicamos con aquellas grandes organizaciones o grandes cuentas es completamente diferente a la comunicación que podemos llegar a tener con el pequeño cliente o una cuenta un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque las estructuras son más grandes, es más difícil comunicarse bien, hay veces que incluso son hasta más herméticos. Otro punto que hace compleja esta relación es la cultura empresarial, ¿no? Estamos ante organizaciones grandes. Al final, cuanto más grandes somos como empresa, quiero decir, adquirimos nuestras maneras de trabajar, que es lo que nos diferencia, al fin y al cabo, de todos los demás competidores, que se traduce en la cultura de empresa, ¿no? En nuestro ADN. Esa cultura muchas veces puede llegar a suponer una barrera y sobre todo desde el punto de vista comercial, ya que dificulta, ¿no?, esta relación. Y luego, una tercera pata sería la parte técnica. Las grandes cuentas, como todos bien sabéis, requieren de una atención mucho más especializada. No sirve lo estándar, lo customerizado, sino que tienes que hacer cosas ad hoc y requieren de un nivel técnico mucho más alto, ¿no? Un nivel de conocimiento
del producto muy, muy alto para ofrecer los productos lo más optimizados posible. Es decir, yo me pongo en el caso, en el propio ejemplo en mis carnes, tenemos que buscar el producto optimizado que no suponga un sobrecoste, es decir, no comprar por encima de las necesidades que necesitemos, ni tampoco por debajo, para que nuestras máquinas y todo el funcionamiento vaya bien. Como comercial, al final es prioritario, es esencial asesorar técnicamente al comprador, a grandes cuentas, quien suele delegar todos estos conocimientos técnicos en los diferentes proveedores, ya que al final se trata de hacer una relación de win-win en el largo tiempo, ¿vale? Como decía, en el largo tiempo, porque al final las relaciones con las grandes cuentas tienen que surgir en el largo tiempo. ¿Por qué? Porque os imagináis que, por ejemplo, IKEA estuviera cambiando cada 2 por 3 el proveedor de muebles, no sería viable. Cada cambio debería de homologarse, de ver si se compatibilizan estructuras, formas de trabajo, plazos de entrega, con lo cual las grandes cuentas lo que buscan, y yo creo que voy a lanzar un concepto que es el de stakeholders, que lo escucharéis en diferentes áreas de empresa, es buscan un socio para trabajar en la relación en la relación en el largo tiempo. Entonces es muy importante, ¿vale? Yo creo que es esencial que cuando hablamos de Key Account Management, ¿vale? Gestión de esas grandes cuentas o cuentas clave, olvidemos la rentabilidad inmediata, porque no es lo que vamos a buscar. Al final buscaremos la rentabilidad o otra serie de cosas estratégicas para la empresa, como veremos después. Os adelanto que puede ser, por ejemplo, la imagen o un socio que nos abra nuevos mercados. Son esas cosas las que buscaremos y son las que se obtienen en el largo plazo. Al final, en el largo plazo, vemos que también hay una serie de ventajas, ¿no? No solo para el comprador, sino también para la empresa como vendedora. Interesa formar estas relaciones a largo plazo. De parte de los compradores, vemos que, por ejemplo, es la validación y la homologación estaba hecha. Es lo que os decía antes con el caso de IKEA. Si nosotros ya tenemos todo homologado, validado y funciona, cualquier cambio podría afectar incluso hasta un rechazo de nuestra clientela y nuestra clientela podría quedarse espantada, ¿no? Luego, no tenemos que hacer cambios en nuestros sistemas y procesos internos. Imaginaros, ¿vale? Si estamos acostumbrados actualmente a que nos llegue, supongamos que soy Coca-Cola y me van a llegar todas las latas en palés de A6, ¿no? 6 latas. Si por lo que sea cambiamos de proveedor, el otro proveedor, imagínate, ya de primeras, nos dice que él sirve de 12, no de 6, con lo cual ya debería hacer un cambio en nuestro sistema interno y adaptarme al proveedor, cosa que no es barata. ¿Por qué? Porque no estábamos adaptados el uno al otro. Y por eso digo además que los costes son más bajos a corto plazo, ¿vale? En una relación a largo plazo. Y aquí muchos de vosotros me diréis, no, hombre, pero ¿cómo va a ser más costes a largo plazo si llevan tantos años trabajando y ahora viene otro y en vez de venderle a 5, le vende a 4? ¿Cómo pues posible que los costes sean más bajos en el corto plazo? Pues así es. ¿Por qué? Porque al coste numérico de una venta hay que sumarle todo el cambio, todos los procesos de homologación, todo ese aprendizaje que ha ido haciendo la relación a largo plazo para que proveedor y cliente funcionen como una rueda de reloj. Eso es de lo que se trata. Entonces, para el comprador realmente es muy ventajoso tener relaciones a distancia, relaciones a largo plazo con sus proveedores. Y desde el punto de vista del proveedor, es claramente valioso, ¿no? Como decíamos, el conocimiento, ¿no? del cliente nos va a ayudar a satisfacerle muchísimo mejor y elevar esa satisfacción del cliente implica que al final luego podamos rentabilizar esa cuenta más. Por otro lado, también evitamos esos costes de nuevos clientes. No sé si os suena Pareto,
¿no? Que nos decía que el 20% de nuestros clientes nos da casi el 80% de la facturación, es decir, que es más económico mantenerlos que ir a buscar uno nuevo, porque ya solo el proceso de recursos, tanto humanos como recursos económicos, como estructurales, para encontrar nuevos clientes, va a ser mucho más costoso que dedicarle esfuerzo al conocimiento de los mismos, de los que ya tenemos. Luego también el tiempo y en estas relaciones a largo plazo nos va a dar acceso a conocimiento y de esta manera podremos crear barreras de entrada en los competidores. Como os decía, el poder conocer cómo trabaja nuestro cliente, sabemos, imaginaros, sabemos que sus máquinas, en el caso de la Coca-Cola, cogen a 6. No vamos a plantearle ninguna opción de ponerlas a 12 porque sabemos que les va a plantear un coste estructural a ellos dentro de sus propias instalaciones de producción. O sabemos que envasan a 3 newtons de presión. Bueno, pues si envasan a 3 newtons de presión, no vamos a ofrecerles un bote que resista 2,5, ¿no? Eso nos va a crear ese expertise y ese conocimiento, unas barreras ante los competidores con que vayan mucho más barato. Vamos a demostrar que nosotros realmente satisfacemos las necesidades del cliente y nuestros competidores pues les va a costar mucho más. Aparte de que trabajaremos esa relación tan importante cuando hablamos en términos comerciales. Antiguamente decían que las buenas relaciones eran la base, ¿no? de todo acuerdo comercial. Poco a poco eso se ha ido cambiando. Ahora los comerciales tienen más cosas que hacer que simplemente ir a comer con sus clientes, ¿no? Nos hemos vuelto mucho más técnicos, mucho más selectivos, tanto el comprador por su lado como el comercial se han puesto una careta mucho más profesional. Pero aún así, esa parte relacional es fundamental, es fundamental. Yo diría que estaríamos hablando de un 70-30. Un 70% que habría que involucrarlo en conocimiento, en tecnicismos y un 30% en trabajar esa relación. Y esa relación, la única manera de trabajarla es con el tiempo, intentando ayudar a nuestros clientes, intentando conocerles mejor. Entonces, al final, lo que os decía es que para trabajar las relaciones hay que trabajarlas en 3 puntos muy importantes, ¿no? El tiempo, dedicar tiempo, el intentar trabajar la confianza y el intentar trabajar la seguridad. Cuando digo tiempo es tiempo presencial que hay que ir a conocer, ¿no? Como os decía antes, trabajar la relación, esa parte que no es tan técnica. Confianza, me refiero a trabajar esa capacidad de adaptación, de compromiso, de que confíen en nosotros, ¿no? Como proveedores. Que el cliente confíe en nosotros implica que cuando tenga una urgencia le vamos a responder. Que cuando nos compare con otro proveedor vea que nosotros le estamos dando la optimización del producto, que no nos estamos yendo por las nubes en cuanto a márgenes, que tenemos, ¿no? Controlada la situación, que tenemos una relación transparente, abierta, ¿no? De confianza. Y luego, por otro lado, la de la seguridad, ¿no? Que sepamos transmitir nuestra capacidad de respuesta ante las necesidades, ante una urgencia, que sepamos transmitir al cliente que nosotros como proveedores vamos a estar ahí siempre, ¿no? Y no le vamos a fallar. Claro, todo ello son recursos que estamos invirtiendo y esto es muy importante porque cada reunión que vamos, hay mucha gente que dice, bueno, el tiempo es tiempo, no, el tiempo son recursos. Lo estamos invirtiendo, es decir, que luego tenemos que esperar un retorno, ¿vale? Y para invertir, la única manera, y más cuando hablamos en personas, es largoplacista, ¿vale? Y bueno, sabemos que todos los recursos son limitados. Es por ello que nos vemos en situaciones en las cuales tenemos que elegir a quién les vamos a proporcionar esos recursos. Si yo, por ejemplo, voy a, imaginaros, a una región, a la región norte de España, a visitar unos clientes
y resulta que en esa zona me llama el cliente número 1 de mi cartera, tengo que saber y elegir y priorizar, ¿no? ¿Dónde invierto ese tiempo? Si con mi cliente estratégico o principal de la cartera o realmente voy a visitar y a hacer mi rutina normal, ¿no? Con lo cual aquí es muy importante esta relación, ¿no? De coste de oportunidad y de elección. O, por ejemplo, una que suele pasar muchísimo es las llamadas urgencias. Si yo como proveedor de mi cliente tengo que priorizarle en cuanto a confianza, en cuanto a seguridad, y tiene una urgencia y tengo dos, solo puedo hacer un pedido y tengo dos pedidos, uno de un cliente normal y luego de un cliente más grande, un poquito más estratégico, yo tengo que decidir, ¿no? A cuál priorizo, ¿vale? A cuál le doy mis recursos. Entonces, claro, lo importante de todo esto, de la elección, es la categorización. Cosa muy sorprendente y que no se suele hacer mucho. Muchas veces dedicamos como personas comerciales más tiempo en hablar con quienes mejor nos llevamos que con quienes más deberíamos de hablar, ¿no? De ahí un pequeño apunte, ¿no? En cuanto a la profesionalización de la profesión. Es importante categorizar, es importante saber cada uno de nuestros clientes qué rol juega en nuestra cartera, ¿vale? Y saber fundamentalmente cuáles son nuestras cuentas estratégicas, ¿vale? Porque cuenta estratégica, como decía, tiene que tener un retorno, pero no tiene por qué ser simplemente económico. Puede ser por prestigio o imagen de la empresa, puede ser porque tiene un potencial de crecimiento muy alto, puede ser por un tema de diversificación de riesgos en nuestro mercado, ¿no? Y tengamos que diversificar el riesgo en nuestra cartera, o simplemente porque sean clientes muy difícil o casi imposible, ¿no? Reemplazarlos. Entonces, eh, estas son las cuentas que, según la estrategia de la empresa, la estrategia a medio o largo plazo de nuestra empresa, son aquellas que nos van a reportar un retorno de la inversión inicial que va a ayudar al cumplimiento de dicha estrategia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nuestra estrategia de crecimiento comercial es la de ser la primera, o ser una cartonera reconocida dentro de España, ¿vale? De cartón, por ejemplo, o cartoncillo, ¿no? Los envases, por ejemplo, de los helados, que van congelados y un cartoncillo. Bueno, pues el prestigio de imagen nos lo va a dar Frigo, Frigo o Nestlé o alguna marca de helados que en cuanto la decidimos nos viene a todos en la cabeza. Entonces, para mí Nestlé, en este caso, sería una cuenta estratégica porque me va a ayudar a perseguir la estrategia de mi empresa, que es llegar a ser una marca reconocida o un cartonero reconocido dentro del sector. Vale, eso por un lado. O que tenga un potencial de crecimiento muy alto. Bueno, pues hemos detectado que tenemos un cliente que está creciendo una barbaridad. Ejemplo, el caso de Amazon. Amazon era una cuenta pequeñita que iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, encima con su propia cultura, bueno, pues ha tenido un crecimiento muy fuerte en un periodo muy corto de tiempo, vemos que tiene un potencial de crecimiento muy alto, ojo, que igual nos ayuda a conseguir nuestra estrategia de crecimiento empresarial, ¿no? Otro motivo, como decía, era la diversificación de riesgos. Imaginaros que yo estoy completamente focalizado en el sector de los helados, como decía antes, y solo hago estuches de helados, pero ¿qué pasa? Que últimamente, en vez de calentamiento global, ¿no? Se nos presenta la situación contraria, ¿no? Enfriamiento global y ya nadie consume helados. Bueno, pues o la tendencia es hacia la baja. Entonces yo decido meterme en el sector cosmético y hago tintes, ¿vale? Hago los estuches de los tintes. Bueno, pues mi primer cliente en estuches de tintes, ese sería estratégico porque ayuda a la empresa a diversificar los riesgos, ¿no? Y no quedarnos solo en un único sector. Entonces, a ese cliente nuevo habría que tratarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque está volcada la estrategia
de seguir siendo una empresa competitiva, de seguir siendo una empresa que perdure en el tiempo si, por ejemplo, los helados cayeran. Entonces necesitará un cuidado, ¿no? Diferente. Por eso es estratégico. Y luego, pues hay clientes que directamente son imposibles de quitar o irreemplazables, por mucho que no sean rentablemente económicos, pero imaginaros que si yo tengo una máquina que produce 100 y de repente le quito un cliente que hemos crecido muchísimo, 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 muchas veces por falta de control, ¿no? En esa cuenta, y ocupa el 80% de mi producción un único cliente, y los márgenes los tengo bajísimos, 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 vamos, que me encantaría irme porque pierdo dinero al fabricar para él, pero lo tengo que tener ahí con una persona especial que lo conozca o que intente mejorar el margen poco a poco, porque no me lo puedo quitar, porque si me lo quitara, mi amortización de la máquina caería de golpe, la productividad y me afectaría todo mi negocio. Entonces, ¿de dónde viene el CAM? ¿No? Ya os he puesto un poco el contexto, ¿no? de dónde estamos. El CAM viene, eso, de las grandes cuentas que, como decía, de relaciones complejas y que además tienen ese peso tan importante en nuestro negocio y necesitan un gestor que las atienda de una manera especial, de manera personalizada, ¿no? Y muy alineada, muy, muy, muy alineada con la estrategia empresarial de nuestra organización. Entonces así surge el CAM o gestor de cuentas clave. Luego, por otro lado, además me gusta mucho hablar de esto, siempre hay una justificación económica, ¿no? Que, como decía, lo de la regla de Pareto, que muchas veces nuestros clientes, el 20% de nuestros clientes que suponen número, supone el 80% de la facturación. Bueno, igual ocurre, ¿no? En el departamento de producción. La estrategia del departamento de producción es la consecución de economías de escala, ¿vale? Entonces, esto traducido al área de ventas viene a concentrar el mayor número de clientes en uno, ¿vale? Con el menor número de transacciones. Es decir, que yo tenga un cliente que me aporta el 80%, bueno, pues es buenísimo. Lo que he hecho ha sido maximizar todos los esfuerzos, ¿vale? Entonces, viene también de ahí esa justificación económica y, por otro lado, como sabemos, la figura del CAM ha aparecido también por la concentración de los actores de mercado. Cada vez más vemos como grupos, se crean nuevos grupos empresariales, la persona independiente, la empresa independiente poco a poco va cayendo, ¿no? Y entonces, pues surgen organizaciones más complejas, más grandes, más globales incluso, ¿no? Y eso aumenta mucho la presión competitiva. Porque donde vendías antes, si por ejemplo se une un grupo, igual corres el riesgo hasta de no vender, ¿no? Entonces, ante el aumento de la presión, ante el aumento de la complejidad de las relaciones y ante la concentración de los actores del mercado, es donde empieza a surgir esta figura del Key Account Manager. Vale. El CAM, por lo tanto, es esa persona, ¿vale? Que va a gestionar las cuentas clave de una empresa. Y el principal objetivo que tiene, que yo creo que es importante separarlo y volverlo a remarcar, es asegurar que se mantendrán las relaciones en el largo plazo entre el cliente y la organización de esa manera efectiva que os hablaba. ¿Vale? Es súper importante mantener esas relaciones en el largo plazo, porque si no se mantienen, se corre el riesgo de que la inversión inicial que hemos hecho en ese cliente potencialmente estratégico o estratégico, ¿vale? El retorno no se vea repercutido, no se vea reflejado. Bueno, vemos que el campus tiene también una serie de funciones, ¿no? Podríamos decir, para describir su rol. La primera sería el desarrollar la cultura empresarial orientada al cliente, es decir, aplicar técnicas de marketing en el cliente. También es fomentar el trabajo en equipo multidisciplinar. El CAM, aunque sea una figura sola, muchas veces suele trabajar sin un equipo a su cargo, pero trabaja siempre en equipo, porque él simplemente es un gestor, ¿vale? Y necesita, como decía, mucho apoyo detrás. Es el interlocutor de la empresa
con el cliente y necesita muchas veces el apoyo de otros departamentos, como es el departamento técnico, como es el departamento de calidad, departamento de logística, para solucionar y coordinar todos esos departamentos para atender a las necesidades de nuestro cliente estratégico, que va a requerir de un trabajo muy grande de coordinación, porque como os decía, estas grandes cuentas son complejas y no sirve lo estandarizado. Entonces, tiene que fomentar ese trabajo de equipo multidisciplinar que a veces es muy, muy difícil porque, como sabéis, entre departamentos hay muchos intereses que se contradicen. Ejemplo de ello sería muy interesante que fabricar todos los lotes de golpe, pero como ha habido una urgencia, el CAM pide que por favor se cuele el pedido de nuestra cuenta clave y entonces producción no le viene bien y va a encontrar sus objetivos, pero el CAM, como tiene esa visión un poquito más estratégica, ¿vale?, de la empresa, esa visión más a largo plazo, sabe que eso es bueno al final para todos los departamentos en el largo plazo. Luego también tiene que gestionar, pues bueno, el trabajo ya un poquito más comercial, que es gestionar las ofertas de los clientes, el negociar, realizar el seguimiento del cliente. Eso es crítico. Muchas veces pensamos que tener un cliente lo tenemos y nos olvidamos. No, el trabajo continuo, planificar las visitas, desarrollar esa relación, plantearse objetivos. Luego lo veremos más profundamente en el plan account, en el plan de cuentas, pero es muy, muy, muy importante de cuidar, medir y controlar la cartera de clientes, en nuestro caso, el cliente clave. Es importante también realizar estudios de mercado y es una de sus funciones y sobre todo de la competencia, ver qué está haciendo la competencia para luego aportar, bien sea a la dirección comercial o al comité de dirección, todo lo que se ve en el mercado. Al final, yo creo que los comerciales tienen una doble función, venden, pero también aportan, ¿no? Aportan todo lo que les llega por parte de los jefes de compra o responsables de compra de la competencia, ¿no? Son aquellos que mejor van a recapitular esa información y van a enterarse los primeros de que la competencia acaba de poner una impresora 3 veces más rápida o que la competencia está dando un servicio de atención más personalizada, llevando a los técnicos al cliente, ¿no? Desplazando a los técnicos. Bueno, pues todas esas cosas es función también, no solo del CAM, ya hablo de un comercial, recopilarlas, analizarlas, estructurarlas y planteárselas no a la dirección, ¿no?, a su responsable, para tomar acciones y ser más ágiles al cambio, ¿no?, y a la competencia y tal y como se presenta en el mercado. Luego, el control de costes y la rentabilidad de los productos. Es un buen ejercicio que muchas veces no se hace, esa parte más financiera, ¿no? Ver qué productos tenemos en cartera, qué estamos sirviendo, cómo los estamos sirviendo, dónde podemos ganarle la rentabilidad. Al final, en una gran cuenta habrá productos que estén completamente derruidos de precio, que seguramente sean los de más volumen, y es trabajo del CAM poco a poco ir viendo dónde puede él, ajustando sus procesos de calidad o sus componentes, gracias al conocimiento del mismo, porque al final es muy importante lo que os he dicho antes. El responsable de compras confía plenamente en su interlocutor o en su experto, por ejemplo, digamos, en cartoncillo, ¿no? El ejemplo de antes. Él va a ser el que le va a recomendar el mejor gramaje. Bueno, pues si con ese expertise y conociéndole sabe que en vez de 400 gramos con 390 le iría mejor y tú ahí tienes una posibilidad de mejorar ese margen y rentabilizar mejor ese producto, bueno, bienvenido sea. Es más, yo creo que siempre y cuando no sea abusivo, las ideas y esa aportación al final se tiene que ver materializado en ese retorno, ¿no? Bien en forma de rentabilidad, bien en forma de satisfacción, ¿no? Porque de esta manera, al pesar menos, la huella de carbono, que ahora es súper importante, no es tanta, con lo cual el cliente puede decir que sus productos son más eco que la competencia.
Esto es importante, pero yo creo que se me ha olvidado decirlo porque yo pensaba que lo sabíais todos, pero lo voy a recalcar, ¿eh? La figura del Key Account Manager, las grandes cuentas, está muy focalizada, sobre todo en el B2B, ¿vale? Business to business. Rara vez se ve en clientes en B2C, ¿vale? Lo digo como apunte, ¿eh? Por eso muchas veces hablo del cliente del cliente. Bueno, por otro lado, también es función suya, y uno de los roles es las previsiones de ventas, verificar el cumplimiento. Al final, es súper importante porque el Key Account Manager es el responsable y es el que mayor conocimiento tiene sobre una de las cuentas más importantes para la empresa, que como he dicho, en algunos casos, si aplicáramos la regla de Pareto, puede llegar a suponer hasta un 80% de la facturación. La previsión que haga va a ser va a ser muy importante, incluso a veces más importante que la de el director comercial o jefe de ventas que se dedica al, al cliente más pequeñito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esa previsión de ventas es sobre la cual se van a hacer todos los números del año siguiente, previsiones de recursos humanos, previsiones de materias primas, precios de coste, escandallos de nuestra producción para luego poner un precio. Con lo cual, este es un punto muy importante, el de la previsión de venta del CAM, que pocas veces se nos comenta. Luego, el seguimiento también de la satisfacción del cliente, como es lógico, y sobre todo del plan de acción estratégico, ¿vale? El plan estratégico, como decía, el CAM está muy relacionado con la estrategia de la empresa y tiene que pensar más allá del hoy y pensar en el mañana de la empresa y en el mañana en el cliente, ¿vale? Y luego, pues bueno, participar y liderar todas las auditorías y controles que se tengan que hacer dentro del cliente y del mismo proceso. Por ello, y hablando ya de las competencias que un CAM debería tener, pues son habilidades de comunicación lógicas, ¿no? Al final es un interlocutor, es un gestor, pero sobre todo se encarga de ser el interlocutor único de la empresa de cara a los clientes. El liderar el equipo global es súper importante, ya que, como decía, los CAMs trabajan con unos equipos de soporte muy fuertes. No son muchas veces, incluso se me olvidaba, o sea, tenemos técnicos, tenemos de personal de calidad, departamento de calidad, tenemos también back office, ¿no? Aquellos que van atendiendo los pedidos diariamente, porque imaginaros, ¿no? Una cuenta como Nestlé que tiene 1000 referencias repartidas por todo el mundo, yo creo que el CAM no puede revisar precios, revisar estrategia, coordinar a uno a otro y anotar los pedidos, ¿no? Que también son importantes, ¿no? Y hacerles el seguimiento. Entonces, bueno, hay otras figuras dentro del área comercial que lo pueden hacer mejor, pero es esencial ese liderazgo. Como decía, esa perspectiva de negocio y financiera, ahí vamos a un poco tocando esa competencia un poco más estratégica. La gestión de las relaciones es muy importante. En toda relación, y más cuanto más larga es, los enfados más gordos son, por así decirlo. Entonces, cuanto más alto, la caída más dura es, que siempre se ha dicho. Entonces, esa capacidad de gestión de las relaciones, de saber hasta dónde se puede llegar, hasta dónde puedes presionar, es súper importante en cualquier gestor de grandes cuentas. Del mismo modo, yo creo que esta competencia es compartida por parte de muchos responsables de compras. Tienen que saber hasta dónde apretar. El, el cliente necesita tanto el proveedor como el proveedor el cliente. Si el proveedor coge fuerza y no se sabe relacionar bien la negociación, puede ser muy duro para el cliente. Imaginaros que de repente hay un enfado y el proveedor ya no quiere servir, bueno, pues sería un problema muy gordo, ¿no? Por parte del comprador. Entonces, la gestión de las relaciones, la gestión de la negociación, llevarlas preparadas hasta dónde se puede llegar, son competencias que desde luego hay gente que las tiene innatas y hay personas que, como muchos de nosotros, tenemos que trabajarlas periódicamente y intentar aprender para ser mejor profesional, si es que queremos ser profesionales, por ejemplo, en este caso, de la figura del CAM.
Luego tiene que ser un gran solucionador de problemas, tiene que saber, para ser un gran solucionador de problemas muchas veces no es el que más ideas tiene, sino el que tiene la idea, y muchas veces la idea surge del conocimiento. Si una persona tiene buen conocimiento de su producto, sabe detectar muy rápidamente de dónde ha venido el problema y sabe muy rápidamente dar una solución. Luego la empatía cultural. Estamos ante una figura que está ante dos culturas, incluso más si hablamos de multinacionales, ¿no? El saber cómo tratar las culturas tiene que ser una persona que entienda esas culturas y que además se sepa adaptar a ellas, ¿no? Al final, ya no solo en este rol, sino en todas y cada uno de los roles, y más ahora, se nos está llevando a ser personas muy ágiles a los cambios. El mundo cada vez va más rápido, ¿no? Entonces hay que trabajar en esa agilidad. Y como último, pues bueno, como es lógico, habilidades de venta interna, pero sobre todo, o sea, externa, que es una de las funciones, pero sobre todo también la venta interna, que es súper importante, súper importante, y de la cual yo ahora mismo, como responsable de compras, tengo que hacer diariamente. A mí siempre me gusta decir que yo tengo que vender lo vendido. Es decir, a mí me lo venden y luego tengo que vender internamente. Entonces, la venta interna es de las cosas más duras que hay. Porque al final son muchos intereses contrapuestos y muchos frentes abiertos y todos en casa. Y como sabéis, las broncas en casa son mucho más duras que cuando es con un externo. Bueno, y como os llevo diciendo, para mí el Key Account Manager, si lo viéramos dentro de la organización, ¿dónde estaría? ¿No? El Key Account Manager lo encontraríamos sobre todo dentro de ese departamento comercial y sobre todo muy estrechamente ligado a la alta dirección. ¿Por qué la alta dirección? Hay dos tipos de direcciones, la dirección operativa y la alta dirección, que es la dirección estratégica, ¿vale? La dirección operativa podría ser, por ejemplo, un director comercial que hace, eh, eh, puede tener su aportación estratégica, pero que viene involucrada desde la gerencia, pero sobre todo es una parte muy operativa, ¿no? De lo que se va a hacer día a día y con cada uno de los clientes, ¿vale? Entonces, por eso digo, tiene que estar muy ligado a la alta dirección de la empresa para transformarlo y que se vea reflejado en las acciones y objetivos que vamos a hacer dentro de nuestro plan de cuenta a largo plazo. Aquí vemos, por ejemplo, dos organigramas. Como podéis ver, el Key Account Manager, muchas empresas lo sitúan por debajo del director comercial, ¿vale? A la altura de un jefe de ventas. Bajo mi punto de vista, debería de ser, y algunas grandes empresas lo hacen, como eh, el segundo organigrama que os pongo, que es justo debajo de gerencia, ¿vale? La dirección comercial se tiene que encargar de la parte comercial de la empresa, la parte, podríamos decir que en un método ABC, ¿no? Si separamos en tres tipos de clientes, llevaría los B y los C, y el CAM, que lleva la parte de los clientes A, yo creo que hay decisiones que deberían de estar al mismo nivel, ¿no? Que la dirección comercial. Por eso lo situaría justo en el escalón de abajo. Y bueno, veo que se me está yendo el tiempo. Entonces, dentro de los equipos de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, de CAM, este sería un ejemplo, ¿vale? Hemos visto dentro del organigrama y luego internamente los equipos de trabajo. Lo situaríamos al frente de equipos y, por ejemplo, detrás tendríamos un project leader, que es aquella persona un poquito más técnica que va gestionando los proyectos, pero también tiene un toque comercial. Y luego, seguidamente abajo, en una multinacional, he puesto los camps de planta, ¿no? Imaginaros una empresa multiplanta que tiene 4 plantas en España. Bueno, pues hay una persona camp que es la que coordina y luego tenemos los camps de planta locales o regionales, ¿no? Que dependen del camp y, y por lo cual tienen que trabajar con él y es importante saber que en un futuro, pues bueno, una persona que entra a ser CAM puede llevar un equipo completo. Bueno, por último me queda hablaros del plan de cuentas, ¿vale? Plan de cuentas, os voy a dar unos apuntes, que son 6, estos de aquí.
muy resumido, que son las bases que tendría que tener cualquier plan de cuentas y que deberían de trabajar cualquier que haga un manager. Incluso esto se puede trasladar a cualquier cliente que pueda tener un comercial grande, ¿no? Porque al final lo que nos va a hacer es replantearnos las cosas, ver una foto de dónde estamos y plantear correctamente las estrategias, por lo tanto, los recursos, ¿no? Lo primero sería un resumen de la situación de la relación, es decir, a ver, ¿en qué punto estamos con esta cuenta? Por ejemplo, con Nestlé. La relación es buena, cordial, hace cuántos años que hemos trabajado con ellos, cuántos no, es un nuevo cliente, pequeño resumen. Segundo, una situación de la cuenta clave, es decir, ¿qué, esta cuenta clave qué representa, ¿no? Para mi cartera? Es un cliente a desarrollar, es un cliente que simplemente es a mantener, es un cliente a rentabilizar, cómo está la situación. Y eso nos va a permitir realmente definir muy bien la estrategia y los objetivos. Es decir, si es un cliente, por ejemplo, la situación de la cuenta clave es un cliente totalmente nuevo, es Nestlé, acabamos de hacer un contacto, ¿vale? Con él, la estrategia, ¿cuál sería? Hacer la primera venta para así poder decir que Nestlé es cliente nuestro. Vale, perfecto. Pues marcaríamos unos objetivos a corto plazo realizables en los cuales para cumplir la meta que es vender esa primera referencia. Bueno, pues uno de los objetivos sería, por ejemplo, plantear una solución alternativa a la que tienen. Para ello necesito conocer la situación actual en la que trabajan o conocer al responsable de producción para que me diga sus problemas y así la siguiente vez que vaya a ver al responsable de compras directamente les diga, mira, con esto no tendréis problemas de tal. Bueno, una serie de objetivos. O fijar una segunda reunión con el de compras para ver cuándo sale el tender. Y luego, cuarto punto, deberíamos tener la gestión de la relación, ¿vale? Para mí esto es fundamental, el rol de cada uno de los interlocutores. ¿A qué me refiero con el rol de cada uno de los interlocutores? Conociendo cada una de las empresas, podremos ver si realmente necesitan un CAM de planta, no, con quién puede hablar el CAM de planta, si necesitan un soporte técnico, si ese soporte técnico tiene que ir directo o no, o va detrás de mi equipo y soy yo el único interlocutor. Esto dependerá de las necesidades de nuestro cliente y sobre todo también de los recursos nuestros, como es lógico, pero es importante, ¿no? Ofrecer y tener sobre todo muy claras la relación, más en estas grandes cuentas, porque muchas veces nos enfrentaremos como CAMS a estructuras muy complejas y podemos meter la pata si, por ejemplo, hablamos antes con el director, como decía antes yo, con el director de producción antes que con el de compras, porque el flujo no es ese, ¿no? Y luego, pues bueno, sería la implementación del plan, hacer un seguimiento de las acciones, cómo se va siguiendo, si se cumplen o no se cumplen, revisarlas y recapitularlas y ir siguiéndolas poco a poco. Al final, lo bueno de cualquier plan es que se puede revisar, que se puede amoldar y yo creo que, como os decía, esto es una herramienta muy buena para cualquier comercial, lógicamente hablando de cuentas importantes y grandes y en el negocio B2B y al final nos va a servir para ir un poco creando esta estrategia que muchas veces decimos que la tenemos en la mente, pero si no la escribimos, no la medimos, no la llevamos controlada, nunca la llevaremos a una ejecución completa. Entonces, simplemente espero que os hayáis quedado con los tres conceptos con los tres conceptos clave que yo quería que os quedarais, que es conocer esa figura del CAM, ¿vale? Que yo cuando salí por primera vez después de la carrera ni la conocía y ahora está tan de moda y realmente es que tiene un significado porque es esencial, que es esa persona encargada de gestionar las cuentas, cuyo objetivo principal es asegurar esa relación a largo plazo entre el cliente y la organización, siempre de una manera efectiva, porque hay unos recursos de por medio. El segundo punto, que es lo importante que es categorizar e identificar esas cuentas estratégicas y clave para invertir adecuadamente esos recursos. Un ejercicio que tendríamos que hacer
toda persona, tanto que viene con la negociación para saber, ¿no?, la importancia de cada una de nuestras cuentas. Y luego, por último, es el desarrollar esas habilidades y competencias, ¿no? Especialmente lo que sería el liderazgo, la negociación, la gestión de proyectos, ¿eh?, para implementar la manera más exitosa el plan de cuentas. Así que muchas gracias a todos. Voy a seguir de aquí y voy a responder un par de preguntas. Creo que tengo unos 2 minutillos. A ver qué vea por aquí. No sé si hay alguna pregunta. No sé si se me oye, ¿no? Si hay alguna pregunta. Vale, veo que no. Eso es bueno porque ha quedado todo muy claro, con lo cual pues me satisface muchísimo. Y nada, pues muchísimas gracias a ti, Paola. Gracias a todos. Mira, aquí pone uno. eh, ¿Cuál de las opciones de ALDE debo elegir para maximizar mis habilidades de CAM? Estudié negocios internacionales. Bueno, al final, habilidades, opciones de ALDE, yo creo que te refieres a los programas. Creo que un programa relacionado con el management, la gestión de equipos, la gestión de marketing, podría ayudarte ya no tanto a las habilidades, sino a las competencias. Al final, habilidades las vamos adquiriendo conforme vamos trabajando, ¿no? Bueno, espero haberte respondido. No, muchas gracias. Es que sí me compro la explicación. ¿Cómo se mejoran las habilidades? Bueno, las habilidades, como te decía Benur Cruz, es que hay que ir trabajándolas conforme con el expertise, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. A ver, ¿cuántas preguntas? Te respondo dos más. ¿Cuál es el de... Tengo aquí una que es simplemente qué tipo de bibliografía recomiendo. Bueno, pues simplemente os voy a dar dos eh, que me encantan, ¿vale? Es uno que es How to Succeed at Key Account Manager, que es de Harvard, es un pequeño artículo que está muy bien y podéis leer. Y luego tenéis otro que es en francés, no sé si estará en castellano, que es Vendre a des grands comptes, ¿vale? Vender a las grandes cuentas, eso lo tenéis en Amazon. Y poco más, ya se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por todo y cualquier cosa, pues podéis contactarme por LinkedIn y demás, ¿vale? Gracias a todos.